Hola, buenas noches. Yo soy Patricia Robles, ya muchos me conocen, hemos estado en varias actividades coordinándolas. Hoy, pues, tenemos el agrado de recibir a Lionel Quinqueris. Muchísimas gracias por estar acá en el Círculo. Esta es una actividad inédita, lo he comentado varias veces. Inédita porque, bueno, generalmente las actividades son sobre problemáticas de la subjetividad, digamos, temas de interés o conferencias más académicas, pero una sobre el trabajo de Freud, sobre las traducciones, sus textos, a charlar, pues acerca de cómo fue el proceso de escritura de Freud, cómo trabajaba, sobre los textos inéditos, hay textos nuevos, ¿cuáles serían? Y cómo se integran a la obra que tradicionalmente conocemos, ¿no? Los libritos verdes y los libritos que eran color vino o marrones, ¿no? Bueno, voy a iniciar presentando a nuestro invitado, Lionel Klimkiewicz, que es egresado de la Universidad de Buenos Aires, cuenta con una amplia experiencia clínica, tanto en lo privado como en lo público, ya que tiene alrededor de 2 décadas siendo parte del grupo de terapeutas del Hospital Borda en Buenos Aires, Argentina. Junto a Juan Carlos Consentino, forma parte del grupo que lleva a cabo el proyecto de traducción de la editorial Mármol Izquierdo. Es coordinador de una serie dedicada al rescate de trabajos de los discípulos de Freud, bajo el sello de la editorial Letra Viva, donde ya se publicó el trabajo de Theodor Reich, titulado El terror, un estudio psicoanalítico, que es hermoso además ese texto, ¿no? Y ya estamos por sacar el otro, el próximo. Y bueno, esta reunión la hizo posible un amigo muy querido, un paisano, José Ramón Rodríguez, que está por allá. Él es psicólogo egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, psicoanalista con 20 años de práctica clínica pública y privada. Es cofundador del Centro de Atención y Formación Psicoanalítica. Forma parte del Consejo de Redacción de Forda, revista de psicoanálisis, con con niñas, niños y adolescentes, la cual es la primera revista con esa temática en español. Tiene publicaciones en las revistas de psicoanálisis más importantes de México y Latinoamérica, como Aqueronta, Cartapsi y la misma Forda. Bueno, para quienes no me conocen, yo soy Patricia Robles, soy presidenta del Círculo Psicoanalítico Mexicano y estoy muy contenta por esta reunión. Y comenzaría preguntándote, Lionel, porque se trata de charlar, ¿qué es la editorial? Cuéntanos un poco de la editorial a la cual tú perteneces, Mármol Izquierdo. ¿Qué hace? ¿Cómo comenzó? ¿Y cómo surgió la idea de rescatar textos inéditos de los discípulos de Freud y hacer traducciones? Una pregunta como de periodista, así, larguísima. Cuéntanos. Bueno, buenas noches. Primero, muchas gracias por la invitación. Esto es importante y antes de que me olvide, enviarles los saludos de Juan Carlos Cosentino. Muy importante, no quería olvidarme, lo primero que quería decir era eso. Lo segundo es que vos decías una actividad inédita y a mí me alegra mucho porque me da la impresión que por suerte, por fin, el problema de las traducciones en psicoanálisis se está poniendo lentamente cada vez más sobre la mesa. ¿Mm? Y a mí me parece un tema fundamental por todo lo que eso implica y todo el problema de las traducciones, que es, 100 años después, por lo menos en las traducciones de Freud al castellano, nos podemos preguntar un poco por el problema de las traducciones. Respecto a tu pregunta, bueno, en realidad la editorial Mármol Izquierdo empezó hace muchísimos años en Buenos Aires. Estuvieron en México en un momento, Luis Mármol también viviendo, por eso nuestros libros también por suerte se pueden editar acá. Ahora está en España él. Su socio izquierdo falleció hace un tiempo ya, pero la editorial continúa con muchos libros en principio, muchos libros de ensayos, algunos de psicoanálisis, y después les cuento un poco cómo empieza el problema, la cuestión esta de las traducciones de Freud. En el año
2002, Juan Carlos Cosentino tenía la cátedra de psicoanálisis de la UBA, Psicoanálisis Freud. La tuvo casi desde el regreso a la democracia hasta que se jubiló hace unos 10 años. Era la cátedra histórica de psicoanálisis en la UBA. Y en el año 2002 él comienza dentro de la cátedra a hacer con un grupo de trabajo, yo no lo conocía todavía en ese momento, bueno, no lo conocía como colega de trabajo, así como profesor, comienzan a hacer algunas traducciones de algunos, no de textos completos, sino de algunos extractos de textos que utilizaban en la cátedra. ¿Mm? Entonces, con Juan Carlos Escars y otra gente más, empezaron a hacer algunas traducciones como material de cátedra, fundamentalmente, que se fueron publicando. Em, Eso empezó en el año 2002 y ya en 2011 se publica el primer libro ya de otro tenor, que es este, es el primero, El Yo y el Ello. Eh, y esto tiene su historia porque obviamente el libro se publica en 2011, pero el trabajo empezó 5 años antes, ¿sí? Imagínense que el yo y el ello tiene las tres versiones del yo y el ello. ¿Mm? El primer borrador que hace Freud, la copia en limpio que después hace Freud, donde agrega el capítulo 6 y después el texto publicado. Todo está aquí, ¿sí? Entonces es un trabajo monumental. Em, la particularidad es que él logra contactarse con la Biblioteca del Congreso de Washington. Va a la biblioteca en ese momento porque les cuento que en ese momento todavía, para acceder a los manuscritos estaban microfilms, estaban los manuscritos ahí, pero aparte estaban los microfilms que uno lo podía consultar, pero había que ir hasta la biblioteca. Él asiste a la biblioteca y después logra por medio de Ilse Gubrić-Simitis, no sé si la conocen, es quien... hay un libro de ella que me parece que es fundamental para toda esta cuestión y de ahí nace además todo esto, que es Volver a los textos de Freud. Es un libro maravilloso. Él se contacta con ella le hace el contacto con la Biblioteca de Washington y entonces ahí él puede acceder después entonces a que le envíen los facsímiles de los manuscritos de Freud. En ese momento solamente podía hacerse de esa manera. Ese era el primer paso. El segundo paso era poder leer esos manuscritos. Porque el problema es que Freud escribía con la letra current, lo que se conoce como la letra gótica, cursiva, hermosísima, hermosísima, pero muy difícil, porque además los manuscritos son como los manuscritos de cualquier persona, son manuscritos donde tienen marcas, tachaduras y demás. Ustedes acá, por ejemplo, en este libro, en todos los libros nuestros van a ver imágenes de los manuscritos, pero, a ver, vamos a ver. Por ejemplo, ¿no? Esta es una imagen del facsímil de El Yo y el Ello. Se ve, ¿no? Lo puedes poner. Sí, el manuscrito. Hay varias igual. ¿Mm? Perfecto. Ahí en el libro ese hay varias. En todos los libros hay imágenes de los manuscritos. Entonces, había que tener alguna persona que pudiera leer estos manuscritos. No, o sea, no se trataba solamente de una traductora del alemán, sino alguien que pudiera leer esta letra. Que no es fácil que un traductor del alemán lo pueda hacer. Porque además, después del nazismo, la gramática alemana ha cambiado. Entonces, había que conocer el estilo de gramática, además. Ahí aparece el papel fundamental en todo este trabajo, que es el de Susana Goldman. Susana, que es la que hace la transcripción, porque el proceso de traducción viene después. El primer proceso es de transcripción de los manuscritos, es decir, pasar el limpio con todas las tachaduras y las marcas de Freud de estos manuscritos.
Susana además tiene la genialidad de poder leer lo que está abajo de la tachadura. Entonces se puede reconstruir qué cosas fueron las que la mayoría de las veces, la verdad que logra hacer una maravilla ella con su trabajo, porque la mayoría de las veces logra este, discernir qué es lo que estaba escrito bajo la tachadura. Y esto es fundamental, porque esto es lo que permite el trabajo de ver, bueno, qué cosa Freud fue modificando de su texto. No solo el conjunto del texto, sino palabra por palabra. Después de ese trabajo de transcripción, viene el trabajo de traducción. Y ahí es cuando comienza el trabajo nuestro. Con este libro, que es el primer libro, trabajaron Juan Carlos y ella. Yo lo conozco, digamos, empiezo a trabajar con Juan Carlos cuando ya estaba terminando este libro y por circunstancias de la vida geniales. Yo, por supuesto, ya lo conocía a él no me conocía a mí, claramente. Y por cuestiones laborales, casi casuales, eh, tengo una charla con él de otras cuestiones, y que tienen que ver con la universidad y demás, que a mí no me interesaban tanto, yo quería hablar con él de esto. Entonces, después de hablar de eso, le dije, bueno, Juan Carlos, le tengo que hacer una pregunta. ¿Es verdad que usted está trabajando con la traducción de Freud? Sí, sí, me dijo, bueno, esto no me interesa a mí. Y ahí empezamos, además que el trabajo que teníamos en conjunto en ese momento, yo empecé a interesarme cada vez más, a trabajar del trabajo con él, y en un momento, él cuando termina de hacer este libro, ya estábamos, bueno, trabajando en la universidad juntos y demás, él estaba comenzando ya a trabajar con el otro gran texto que es el Más allá del principio del placer. El Más allá del principio del placer que tiene, a diferencia de serían no borrador, copia limpio, sino versiones del Más allá del principio del placer. Que ahí está, perdón, lo del famoso capítulo 7, del capítulo 6 que Freud agrega. En ese momento, cuando él comienza, yo le comento que también estaba interesado por acá estaba alguien que tenía el texto de lo siniestro, lo ominoso, un Heimlich, y me dice, mirá, pero yo estoy justamente, voy a empezar con el trabajo de Más allá del principio del placer, porque no pedimos también esos manuscritos a la Biblioteca de Washington. Y bueno, ahí por supuesto que yo le dije que sí. Y hizo el pedido y nos enviaron los manuscritos. Ustedes saben que Freud trabajaba con hojas muy grandes. Él hacía hojas especiales que se mandaba a hacer. Yo no las traje ahí, pero son más o menos el doble de esta hoja, ¿sí? Imagínense esta hoja, así, el doble, que él las dividía en dos, las cortaba también. En realidad eran grandes y cortaba la hoja y hacía como dos de estas, ¿no? Por eso acá no están porque son solamente páginas. Eh, y esta hoja a su vez escribía de cada lado. ¿Mm? Él escribía el manuscrito y cuando pasaba a la copia en limpio, a medida que iba reescribiendo los párrafos, ustedes van a encontrar en cualquiera de los libros también la tachadura de Freud en vertical, que eso implicaba que ese párrafo ya estaba pasado en limpio y podía continuar. Y entonces en ese proceso, él ya iba corrigiendo, por supuesto, ¿no? Bueno, ahí a lo mejor habría que hacer un matiz, ¿no? Que es había momentos, ¿no? Había procesos. O sea, primero una copia, digamos, con sus ideas vaciándolas y eventualmente pasaba a un segundo momento una copia limpia, es lo que has comentado en otras ocasiones. No solo eso, exacto, lo que decís, Ramón, pero no solo eso. Son distintos tiempos, ¿no? Son como tres, cuatro tiempos. Imagínense que, por ejemplo, el borrador del yo y el ello, ustedes lo van a tener acá, está el borrador de todos los capítulos del yo y el ello, pero además, en ese primer momento, en esa primera instancia, van a tener, espérenme, ¿dónde está acá? Un apartado donde él escribe suplementos y complementos, ¿sí? En donde él ya escribía párrafos que iba a introducir cuando pasara la copia en limpio. Y otro conjunto de hojas donde él escribía preguntas laterales, temas, fórmulas y análisis. Todo eso lo van a encontrar acá. Entonces,
como hace cualquiera de nosotros cuando estamos escribiendo un texto. Va escribiendo el texto y en una hoja aparte va escribiendo ideas, ¿sí? Ideas que después van a aparecer algunas ya en el texto y otras que va a descartar. Entonces en el yo y el ello van a encontrar referencias a casos clínicos, preguntas de Freud sobre si en los animales se podía pensar el ello, el yo, el super yo, cosas que se le iban ocurriendo y que después algunas las descartaba y otras las incluía, ¿sí? Esa la descartó. Pero piensen que Freud, bueno, se interesaba mucho por le gustaban mucho los animales, los perros fundamentalmente. Bueno, ese primer momento es fundamental. ¿Mm? Y después Freud no paraba de corregir nunca, porque de ese pasaje a la copia en limpio y después a esa última copia que entrega la imprenta, siempre hay procesos de corrección. Incluso cuando en las pruebas de Galera también siempre hay una modificación. Y eso es importantísimo porque uno puede entender todo el proceso de trabajo de Freud. Porque a veces, y más cuando uno es joven y está estudiando, uno cree que Freud se le despertó un día y Ya estaba ahí. escribió el yo y el ello así, Bueno, como una revelación. pero ese es otro Exactamente. asunto que también es un Y, problema del lector, ¿no? Que es que regularmente cuando accedemos al texto, por ejemplo, de la edición estándar, ya tiene incluidos todas las correcciones que hizo a lo largo de los años. bueno, claro. Más aún todavía y con eso pensamos que sí, que un día se levantó, ya estaba la idea, solo la transcribió y no es ni de cerca algo como eso. El proceso era bastante más arduo. Exactamente. Era muy arduo, porque hay que pensar, y pasa con Más allá del principio del placer, pasa con un montón de textos de Freud, como Freud fue interpretación de los sueños, tres ensayos, como Freud fue modificando en cada edición de Ujú, esos, en vida de él, en cada edición de esos textos fue agregando cosas y cosas y cosas. Nosotros, al margen, un comentario al margen, no contamos con ediciones, por ejemplo, de esos dos textos fundamentales, que son Interpretación de los sueños y tres ensayos, con una edición que tenga todo ese proceso, que sería fundamental. exacto, pero ese es otro asunto interesante. ¿Por qué no contamos con esa edición? Y Esa es una anécdota, más que nada, ¿no? Que porque, revela por qué sí contamos con otras. bueno, pero sería, ¿por qué no contamos? Por muchos motivos no contamos. Ujú, Hacerla sería muy caro. ¿no? Hay que hablar de esto sin tapujos, sería Sí, muy caro claro, hacerla. carísimo. Es un trabajo enorme y es un trabajo que creo que lamentablemente pocos leerían. Mm, ¿Sí? ese sería otro problema. Porque es para cuando uno ya se mete de lleno en la obra y va a cuestiones muy finas. Por eso yo siempre trato de decirle con la gente que trato de transmitir estas cosas que hay que tener muy en cuenta en qué momento Freud dice cada Ujú, cosa, ¿no? Esto es clave, no solo en cada texto, sino dentro del texto, que hay un montón de notas que Freud agrega a lo largo de su vida. Bien, pero les seguía contando un poco este proceso. Ahí entonces ya empezamos a trabajar, mientras él trabajaba con el Más allá del principio del placer, yo trabajaba con el texto de Lone Heimlich, que obviamente siempre con las transcripciones de Susana Goldman en ese momento, después conmigo, en el proceso de traducción, trabajó Lena Walter, que es una psicóloga alemana, amiga que en ese momento estaba en Argentina, entonces trabajamos un par de años juntos desgranando ese texto. Por ejemplo, en el caso de Más allá del principio de placer, cuando Freud agrega, en el libro se muestra muy bien, porque están las tres versiones de Más allá del principio de placer, y Cosentino se encarga de explicar ciertos comentarios que han habido a lo largo de los años respecto a las elucubraciones de por qué Freud había escrito Más allá del principio del placer justo cuando se le murió la hija y demás. ujú, Entonces, tenemos a Deleuze, ujú. por ejemplo, que hace toda una interpretación de ese texto a partir de la muerte de la hija de Freud y con los manuscritos de ese texto en realidad, y las versiones, son tres versiones de ese texto, se puede ver muy bien que Freud tenía todo pensado antes de que falleciera la hija. ¿Eh? Entonces, para eso también sirven los manuscritos, para entender el proceso y cómo venía pensando Freud esas cosas, y para no interpretar y sacar a veces conclusiones que están sumamente erradas. Estas tres versiones ¿Sí?
las escribió antes de que muriera la hija. No, pero ustedes pueden ver cómo a medida que va construyendo las versiones, ya toda la conceptualización de la producción de muerte está. Sí, Eso no quiere decir que no haya sido influido por la muerte de su hija personalmente, por supuesto, pero el trabajo ya estaba hecho, ya estaba pensado. Más allá empieza en 1919 a escribirlo Freud y de nuevo, aunque sea el borrador, Freud no se levanta un día y empieza a decir, hoy voy a escribir sobre el más allá de la pulsión de muerte. No, es un trabajo que Freud viene haciendo y un día empieza a escribir. ¿Sí? Y tampoco es que entonces empecé a escribir borrador, se murió mi hija y ahora voy a plantear la pulsión de muerte. Sería una locura pensar eso. pero Una locura pensar eso. es interesante lo que está diciendo y muy importante. Además que es un texto complejo, hace todo un movimiento y abre pues a la metapsicología, hace planteamientos muy, muy importantes, pero no tienen que ver con un duelo de Freud, que la interpretación que hizo Deleuze, ¿no? Pero esto es interesante porque entonces no podemos decir que en un duelo, que podría, lo más rico sería duelo y melancolía, y no más allá del principio de placer, ¿no? Esto es son las cosas que han pasado desde la muerte de Freud en adelante respecto de las cuestiones, muchas cuestiones sobre su obra y por la falta del material al respecto. Por ejemplo, uno de nuestros libros es este libro, El caso AB. El caso AB, un caso maravilloso de Freud, clave para pensar este, la cuestión del fetichismo. Incluso para pensar, si lo ponemos en términos así como muy psicológicos, la psicopatología actual, en realidad el caso AB de Carl Littmann, plantea muchas cosas que uno ahorita escucha, por ejemplo, en el consultorio, o por lo menos dan una referencia y una cierta orientación para ello. Y algo que he insistido mucho en muchas ocasiones es que también plantea un Freud distinto. Es decir, un Freud que discute lo que va encontrando en la clínica, no solo porque, bueno, la particularidad del caso AB es que es un historial publicado. Es algo que más bien estuvo, pues, en el entretejido de la historia del psicoanálisis porque estuvo más bien en las cartas. Es Así donde es. ustedes lo rescataron. Así es, y hemos pedido las cartas y porque en realidad las cartas estaban publicadas, pero estaban publicadas de forma Sí. incompleta. Hay una correspondencia de Freud-Pfister donde vienen ahí un grupo de cartas, ¿no? Exacto. Y les quiero mostrar algo que este libro, por ejemplo, con Juan Carlos siempre decimos que es nuestro mejor libro y el que menos se vende. ¿En serio? Sí, porque es un tema que evidentemente a la gente no sé No, pero si está trabajado increíblemente. le interesa poco, Wow. pero hay una parte que les quiero mostrar donde se ejemplifica bien lo que... Acá está. Hay una carta de Freud que le escribe al pastor. Les cuento así rápidamente. Es un caso clínico que acá está reconstruido por la correspondencia, no solo de Freud y Pfister, sino con Freud y Ferenczi, con los padres del paciente y demás. Este es un paciente que el pastor Pfister empieza a atender en su momento, ya no sabe más qué hacer con el paciente, le empieza a pedir por carta a Freud que por favor lo atienda. Freud ya estaba con cáncer en ese momento, estaba ya entrado en años, y le dice que no lo va a atender. Pfister le insiste que por favor, hasta que Freud dice, bueno, ok, mándemelo. Están las vacaciones de verano, justamente. Entonces hay una cuestión respecto de cuándo iban a mandar al paciente y demás, cuándo le iba a mandar al paciente, porque Freud se iba de vacaciones. Entonces Freud le decía, bueno, pero yo me voy de vacaciones. Ustedes saben que pacientes iban de vacaciones donde iba Freud porque Freud lo seguía atendiendo. Entonces están en las cartas con esa discusión, ¿no? Y entonces hay una carta que dentro de ese conjunto de cartas que siempre estaban publicadas, en donde Freud le dice, así que ha vuelto a su trabajo. Desde hace 6 semanas que estoy aquí arriba y todavía no me cansé de haraganear. ¿Sí? Está de vacaciones Freud. Le dice, en lo relativo a nuestro prometedor joven, que es el paciente, opino que usted debería dejarlo
ir a su ruina. A su ruina. Según las traducciones, hay otra traducción que era la que circulaba, además, Mira que se arruine. era relativo a nuestro paciente, por favor deje que se arruine. ¿Sí? Hay por lo menos 2 libros escritos sobre ese paciente, uno en Francia y otro, si mal no recuerdo, en Brasil, Brasil. que hablan sobre cómo Freud fue tan malo y tan terrible que le dijo a ese paciente insoportable que se arruine y que a Freud ya no le importaba y que bla, bla, bla y bla, bla, bla. Y elucubraciones enormes sobre por qué encima Freud quería que ese paciente no lo quería atender y que se vaya a la ruina y que no sé cuántas cosas más. Interpretación, interpretación, interpretación. El problema es que les faltaba una carta. Esa carta, en todo este vaivén de cuándo le lleva al paciente a Freud y demás, Pfister le había dicho, hasta finales de agosto, ¿dónde está? Un poquito antes. Por otra parte, no sabemos cuándo podrá comenzar el tratamiento con usted. Esta es la carta anterior, que no estaba, ¿sí? La pudimos encontrar nosotros. No estaba. Por otra parte, dice, no sabemos cuándo podemos comenzar el tratamiento con usted. Hasta finales de agosto el campamento estudiantil está completo. Y solo más tarde Carl Lippmann, se llamaba el paciente, podría ir sus 14 días. Por eso le ruego que me diga si podría comenzar a tratarlo el 1 de septiembre, cuando Freud volvía de las vacaciones, lo que yo preferiría, o si recién podría hacerlo el 1 de octubre. Y en ese caso, si usted estaría de acuerdo en que Carl vaya a Mesoko. ¿Qué era Mesoko? Carl estaba estudiando antropología y demás, y eran las ruinas en donde iba a hacer una práctica, las ruinas de Mesoko. Entonces Freud dice, sí, sí, deje que el paciente vaya a su ruina. Es una expresión muy típica del alemán, ¿sí? Es como, dígale a Ramón que se vaya a su Culiacán. ¿Sí? Eso es algo que es del habla frecuente. Entonces Freud le escribe, deje que vaya a su ruina. ¿Sí? Y después yo lo voy a atender más adelante. Freud, además. En esas dos expresiones, que se arruine o que se vaya a su ruina, Es ya que ahí Freud. tenemos un problema de traducción Claro. y vemos cómo un problema de traducción puede llevar a elucubraciones disparatadas y peligrosas, Claro. además, ¿no? Y un problema de falta de material. ¿Mm? De hecho, Elizabeth Rudinescu también Sí, comenta este caso y le faltaba esta carta y hace lucubraciones equivocadas sobre este esa caso. sería entonces una de las cuestiones interesantes. Este conjunto de cartas estaba en una biblioteca en Inglaterra, en Essex. ¿Cómo dieron con...? Uh, Bueno, porque uno va a ver, bueno, así es, uno va averiguando y, digamos, dónde está el material y cuando falta, bueno, es un rastreo que se hace y entonces hay que comunicarse con esos lugares, porque lamentablemente, pero la pista de saber que estaba ahí, ¿llegó cómo? ¿O le encontró pesados no, con no, ella? no recuerdo. Porque, vamos, hasta donde se puede pensar, era verdaderamente una incógnita dónde pudieron haber quedado ese conjunto de cartas. Bueno, En la generalidad de la comunidad analítica internacional. ujú. Es decir, no sabían la gran mayoría. No sé si en el caso de La verdad que, Grubitsinitis fue la que... no, en este caso no, en este caso Ulises no tuvo nada que ver. No, 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 bueno, se rastreó, Juan Carlos las consiguió, se comunicó con la universidad. No, no, la verdad que ahora, esto ya fue hace unos años, no recuerdo exactamente cómo fue ese proceso, pero esto es algo que pasa, que hacemos, digamos, cuando tenemos que buscar material y demás. Ahora los manuscritos de Freud están en línea. La Biblioteca del Congreso de Washington tiene una página de internet donde ha subido todos los manuscritos de Freud, ¿sí? Están todas las imágenes de los manuscritos de Freud, están ahí, se pueden consultar, cualquier persona los puede consultar. Ya no hay que hacer este proceso que se hacía antes de pedir por favor que manden, ¿sí? Explicar por qué y demás. Eso está en línea. Em, ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, porque me salteé. Porque estábamos en ese momento en donde yo estaba contando la historia, mientras Juan Carlos estaba con el más allá del principio del placer, yo empiezo a trabajar con lo Heimlich y, por ejemplo, en el caso, por ahí andaba, alguien tenía el libro, vemos el manuscrito original. Alguien tenía el libro, quién lo tenía? Me lo pasa. Ustedes recuerdan los que no tienen el texto y tienen el de Ballesteros Amorortu, que todo ese primer capítulo Freud está
transcribiendo dos diccionarios, el de los hermanos Grimm y el Sanders, dos clásicos diccionarios. ¿Qué quiere decir esto? Que eran, citar esos diccionarios era como decir, bueno, nosotros tenemos los mejores diccionarios de la época, donde él rastrea todo el origen de ese término. Resulta que cuando uno ve el manuscrito, no sé si se puede mostrar a la cámara, para los que no tienen, haga. Freud tiene marcas, en donde, por ejemplo, en el diccionario de los hermanos Green y en el de Sanders, tiene marcas al costado, y en el de hermanos Grimm escribe, porque toda la parte que Freud toma del diccionario de los hermanos Grimm, que aparte eran como no sé cuántos tomos, interminado porque se fallecieron antes de terminarlo, Freud pone 3 párrafos, ¿sí? Cuando uno va al diccionario original de esa época, eh, uno mirando el manuscrito de Freud, cómo Freud había puesto las referencias en el manuscrito, era muy claro dos cosas que podrían haber pasado. Que Freud le marca al editor, le dice, mira, esto es desde este párrafo a este párrafo. ¿Sí? Y es muy probable que el editor no haya entendido la referencia y haya solamente copiado los párrafos. O también es muy probable que, como eran un diccionario que en la época era de los más famosos y más conocidos, que la referencia era, el que quiere entender esto es de acá hasta acá. ¿Sí? Eso pasa, se publica en su momento y después pasa a las demás a traducciones en cualquier idioma directamente con lo que Freud marca, pero sin los párrafos que están entre medio, que son importantísimos, ¿sí? Que siguen hablando de un Heimlich. Marca el primero de donde él quiere empezar, uno del medio y uno del final. ¿Sí? Y son dos tomanos. Exacto. Entonces, bueno, en nosotros lo que pudimos hacer es poner todo. ¿Sí? Porque decir, bueno, para que el lector tenga todo lo que dice Grimm, que es lo que toma Freud, ¿no? Eso por un lado. Después, la famosa frase que toma del diccionario Sanders, Freud, llamamos a un Heimlich todo que debiendo permanecer oculto, sin embargo ha salido a la luz, es una frase que aparece en el diccionario de Sanders, que es una cita de Schelling. Bueno, la cita de Schelling le faltaba una palabra, ¿sí? En el diccionario de Sanders. También eso es importante. Está acá tienen toda esa cita del diccionario de Sanders. La otra cuestión es, en este momento, con este texto, cualquier analista, ¿no? Que habla de lo Unheimlich, lo siniestro, lo luminoso, como también se conoce en castellano, eh, es Hoffman, el hombre de la arena. El hombre de la arena. Traducido también el arenero, el hombre de la arena. Es como en Buenos Aires, en Argentina se conoce como el hombre de la bolsa, como ese personaje terrorífico. Acá también, el hombre del costal. Acá El también. coco, bueno, es algo un poco más siniestro, es verdad. Acá el hombre de la arena. Pero es la referencia, ¿no? Que Freud comenta. Eh, Bien, pero la primera referencia más importante de Freud es el texto que cita al principio, que es el de Jentsch, escrito en 1906 sobre la psicología del Unheimlich. Ese texto no estaba en castellano. Entonces, pudimos conseguir ese texto y hacer una traducción también de ese texto para publicarla, para que el lector tenga esa referencia, ¿sí? Porque es un texto que nunca estuvo en castellano. El del hombre de la arena se consigue, el de Hoffman, pero no es. Entonces, también para ver por qué, porque es un texto muy interesante, además el de Jens, que Freud en principio critica y después dice, bueno, algunas cosas podemos tomar, tal vez no esté tan equivocado, Jens. Bien, entonces la idea es brindar también eso, ¿no? El material con el que Freud trabajaba, y aquí también, obviamente, siempre todos los libros son bilingües, ¿no? Con la importancia de poder marcar, siempre son la traducción de el borrador. Si a veces está la traducción del texto publicado, también está la de la copia en limpio. Hay que mostrar siempre ese proceso para mostrar ese trabajo de Freud. Y la importancia de lo bilingüe, ya que nosotros lo contamos en castellano, si quieren después hablamos un poco de las traducciones al castellano que tenemos, es un tema importante, podemos charlar después. Pero no son bilingües. Y uno debe decir, bueno, pero yo no sé alemán, ¿para qué quiero una edición bilingüe? No, bueno, yo tampoco sé tanto alemán.
Yo estudio, tengo otra traductora que se ha unido al trabajo con nuestro, que es Carolina Previderé, que ahora está trabajando también con nosotros, ya son dos. Pero en principio, lo importante de la traducción bilingüe es, de la edición bilingüe, perdón, es tener en la mano el libro abierto con una página en alemán y otra en castellano. Y eso en principio... Ahí se fue. ¿Saben por qué? Porque nos hace acordar constantemente que no están dando esto. Perfecto, ahí. Que esto que estamos leyendo no es Freud. Nosotros no leemos a Freud, leemos una traducción de Freud. Entonces, ya tiene un libro que nos haga acordar que estamos leyendo una traducción de Freud es muy importante. ¿Sí? Nos permite decir, un momentito, ¿será tan así que de esta página el mismo que esta? Después, y más en estos tiempos, uno tiene la posibilidad de agarrar y decir, bueno, a ver, voy a consultarlo yo con una persona que sepa alemán. Voy a ponerlo yo en internet, con los buenos traductores que hay ahora en alemán, a ver si esta palabra que está acá, que está traducida así, ¿qué quiere decir? ¿Sí? Y acá está, lo tiene a mano. Entonces eso permite que el lector ya pueda hacer otro tipo de trabajo de lectura. Pero esto, fundamentalmente, entender que uno lee una traducción. Y entonces eso quiere decir que la obra de Freud está pasada por un tamiz muy particular, que después si quieren hablamos. Bueno, entonces la historia es esa. Después de Más allá del principio de placer y Long Heimlich, vino este texto de la correspondencia de Freud, del caso AB y fetichismo, y son todos diferentes textos de Freud, está Neurosis y Psicosis, Organización Genital Infantil, una conferencia nunca editada en castellano sobre el fetichismo de 1909. El eje de este libro es seguir el problema de lo que se conoce como la desmentida. Así que es un libro para mí maravilloso, el que más me gusta. La atención de este texto, que a diferencia del resto en donde sí hay un trabajo que ustedes hacen sobre el texto en cuestión que portada aparece, en este hay una propuesta de, vamos, de traducción, de edición de parte suya, en donde se toma justamente el caso Abel, pero ahí sí, para poder problematizar o para poder plasmar toda la línea problemática del fetichismo en distintos textos. Básicamente es un corte temporal, 1924 y todavía llegando hasta 1936. De esa parte que ustedes hicieron es muy, muy, muy relevante justamente porque permite ir viendo esta idea de cómo se trabaja una idea a lo largo de los años. Exactamente, porque eso es parte de lo que nosotros queremos mostrar, de cómo Freud iba. Freud siempre dijo, y nunca varió, dijo, el psicoanálisis es en primer lugar un método de investigación, del que se desprende un método clínico. Y es una investigación de Freud. Y creo que en este libro se ve muy bien ese proceso desde los principios de la segunda década del 1900 hasta el final de su obra, cuando escribe La decisión del yo, texto que no termina, donde continúa con el tema. Y todo, bueno, sería muy largo hablar de ese pasaje, del problema de la represión al problema de la desmentida y todo lo que implica en el psicoanálisis, y es uno de los temas menos trabajados en el psicoanálisis además. Y que Y este es otro asunto interesante porque culminan, y al menos así ustedes lo colocan, con ese texto, la decisión del yo, como una especie de guiño regularmente en torno a, bueno, el trabajo de Anna Freud. Pero resulta que el trabajo en sí como tal, que en esta mecánica, vamos a decirlo así, de pasos que Freud seguía, fue cambiando y fue modificándose mucho. Exacto. Miren, Así como incluso hay otra referencia al texto de inhibición, síntoma y angustia, que originalmente implicaba trabajar inhibición y síntoma. La angustia se agrega en el último paso. exactamente. Y miren esto. Este es el manuscrito del texto de la decisión, la primera página del manuscrito del texto de la decisión del yo. ¿Sí? Entonces, ustedes van a ver acá que hay en el título mismo una tachadura, cambio que hace Freud, que es fundamental, fundamental. ¿Cuál es ese cambio? Que Freud tacha. Él escribe en principio la decisión del yo como mecanismo de defensa. Tacha, mecanismo, dice, en el proceso de defensa. Y eso es radicalmente diferente.
Entonces, esto nos permite pensar como Freud, mientras está escribiendo eso, que no lo publica porque se muere ese texto, dice, no, acá hay que, es diferente, esto es otra cosa. ¿Eh? Por ejemplo, les cuento una anécdota. Mientras estábamos haciendo este texto, ustedes van a encontrar que, si siguen, nosotros queremos mostrar una lógica de investigación de Freud, desde el texto de la organización genital infantil hasta el texto del fetichismo pasan 4 o 5 años. Entonces, ahí en la organización genital infantil, Freud por primera vez escribe Leugen, cuando habla de cuando dice que el niño niega la falta de la madre. ¿Sí? No usa Verleugnen, usa Leugen, sin prefijo. Pero la idea es la misma, porque todavía Freud está en ese proceso que dice en texto, neurosis y psicosis, dice, hay que buscar un mecanismo análogo a una represión. Y él, ese análogo, lo van a ver en el manuscrito también, lo agrega. Porque hay que buscar un mecanismo, ¿sí? Como la represión, dice análogo. Y este agregado de Freud análogo es importantísimo. Pero nosotros nos preguntamos, haciendo este trabajo, nos preguntamos, yo hablaba con Juan Carlos y decía, Juan Carlos, no puede ser que haya un silencio total de Freud entre ese texto del 23 hasta el fetichismo. No puede ser. Tenemos que encontrar algo, tiene que haber algo, en alguna carta, en algo donde haya en el medio algo que indique que Freud estaba trabajando y pensando sobre eso. Buscábamos cartas, no encontramos nada, no encontramos nada. ¿Qué encontramos? Lo más importante de todo. En el 25, mientras al mismo tiempo que está escribiendo prácticamente Inhibición, Síntoma de Angustia, Freud escribe el famoso texto de la negación, tan comentado en psicoanálisis. Cuando Freud escribe la negación, ¿qué escribe? Aquí tienen, ahí lo van a ver los que están ahí en Zoom. Freud escribe negación y desmentida. Y lo tacha. Escribe todo el texto, evidentemente, en algún momento él tiene pensado escribir sobre estos dos tipos de negación en principio, y dice, esto todavía no. Tacha, y uno puede ver en el manuscrito original y en el texto publicado que no hay referencias a la desmentida. ¿Sí? Directamente no escribe eso, pero ya lo tenía pensado hacerlo. Se da cuenta que tiene que escribir sobre eso, pero todavía no puede. Entonces prefiere decir, no, esto lo dejamos para después. Dejamos la negación y seguimos con ese otro trabajo. Ustedes solamente imagínense si Lacan hubiera escrito ese manuscrito. Lacan, con todo lo que trabajó sobre la negación, genialmente, como todo lo que ha trabajado Lacan, no contaba con eso. Porque la lectura hubiera sido totalmente diferente. Porque este libro, este texto de Freud, ahora hay que leerlo con lo que falta. ¿Sí? Ya que tanto hablamos de la falta en el psicoanálisis, no se puede leer este texto sin lo que falta. ¿Sí? Sin lo que no está. Es como decía Wittgenstein cuando le escribe al editor, aquí le mando el Tractatus. Lo más importante es lo que no escribí. ¿No? Le dice Wittgenstein. Bueno, tenía razón. Y lo más importante del texto de la negación es lo que Freud no escribe. Eso cambia radicalmente el modo de leer el texto de la negación y todo lo que viene después. Entonces, bueno, encontrarse con este material permite redimensionar diferente la obra de Freud, pero aparte permite esto, ¿no? Permite saber cómo hay que, en mi opinión, humilde, leer ciertas cosas de Freud o su obra. Yo siempre lo digo a mis grupos de lectura y demás, Ramón ya lo ha escuchado muchas veces, que antes de abordar un texto de Freud hay que hacerle, y yo lo aprendí haciendo este trabajo, hay que hacerle por lo menos 4 o 5 preguntas. ¿Sí? ¿Qué dice Freud? Obvio. ¿Sí? ¿Cómo lo dice? Porque el problema de cómo escribe Freud es fundamental, porque hay textos que escribe en modo de ensayo, hay textos que son más de divulgación, hay textos que son mucho más técnicos. ¿Ah? ¿Cómo lo dice? ¿Qué metáforas utiliza? ¿Sí? Son muy importantes las metáforas que utiliza Freud. ¿Cuándo lo dice? El cuándo lo dice es fundamental. Yo a veces, a mí me causa entre tristeza y lástima y risa cuando escucho algunas críticas a Freud,
sacadas de contexto. Miren lo que esta frase de Freud lo que dice, está tremendo lo que dice Freud, pero ¿entendés qué dice? ¿Cuándo lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Sí? ¿A quién se lo está Lo dice. diciendo? ¿Sí? Entonces, primero hay que intentar hacerle todas esas preguntas al texto y ahí empezar a leer. ¿Sí? Y tratar de, cuando uno lee, ir contestando esas preguntas. ¿Mm? Esto es lo que por lo menos yo aprendí y trato de transmitir cuando transmito estas cosas. Dime una cosa, bueno, hay algunos colegas lacanianos que mencionan que es más fácil leer a Lacan que leer a Freud, porque en los textos freudianos, o sea, el texto en general, ¿no? Cuando digo el texto me refiero a todos los A la hora. manuscritos, ¿no? A la hora. Va trabajando una idea, y pareciera ser que luego la niega. Desarrolla, pero no estamos de acuerdo con eso. Y entonces se va para otro lado, ¿no? Esto es, sí, Freud, en el texto de Freud. Él desarrolla una idea y puede decir, pero no estamos de acuerdo. Por ejemplo, el texto de la fascia, ¿no? En ese compendio, cuando él Muchas veces. está, sí, mucho. Ahora, ¿eso es de Freud o es problema de la traducción o de ambas? No, no, hay muchos textos de Freud. Freud escribía muy bien. Yo creo que el peor texto que escribió Freud es este, el de Unheimlich. Es el texto que uno lo ve que es el más, o sea, dentro de las cosas geniales que dice el texto, en cuanto a cómo lo escribe, al cómo lo escribe, es el que peor escribe. Yo, o sea, habiendo visto los manuscritos, en los manuscritos uno lo ve eso, ¿sí? Son párrafos enormes, largos, que no se tomó el trabajo de reescribir evidentemente. Jones tiene una teoría que dice que lo dice Jones, eso no se puede comprobar, que es un manuscrito que Freud ha escrito muchos años antes y después lo saca y lo publica. Yo creo que no, porque es muy ligado a más allá del principio del placer, ciertas cosas que plantea ahí, así que eso no se sostiene para mí. Pero en esto que decías vos, yo creo que Freud en muchos textos tiene que contraargumentar y llevar al lector de la mano anticipando lo que el lector quiere, está pensando, ¿sí? Entonces, hay muchos textos, incluso caso clínico, como lo hace con El hombre de los lobos, donde él empieza a desarrollar una crítica a lo que él está diciendo para después mostrar, escribía muy bien Freud, la verdad, para después mostrar cómo esa crítica no se sostenía. ¿Sí? Entonces, en muchos textos de Freud hace ese recorrido. Por eso hay que ver también qué tipo de texto y quién es el interlocutor de Freud en ese momento. ¿Sí? En 1905 no tenía discípulos prácticamente Freud, entonces los interlocutores de Tres Ensayos, de la primera edición de Tres Ensayos, son los colegas médicos, ¿sí? Que él muy sutilmente intenta criticar. Ya en la época de la metapsicología están sus discípulos más cercanos y las críticas siempre a Jung, a Adler, que eran los que se separaron del movimiento. Entonces, eso está. Cuando Freud, entonces a veces Freud los cita, los nombra y los critica directamente y duramente, y a veces no, pero uno puede darse cuenta cómo Freud en realidad les está hablando, ¿sí? Les está hablando hasta políticamente diciendo, muchachos, ustedes piensan así, están de ese lado. Si quieren estar de este lado, es por acá, ¿sí? Pero muestra el camino. Entonces, muchas veces es el estilo de Freud. Otro modo son las conferencias, ¿no? Las conferencias están escritas, las primeras conferencias son las conferencias que realmente él dictaba, las últimas no las dictó, las escribió como en forma de conferencia, pero bueno, Freud esto está en las actas de la Sociedad de Viena de la reunión de los miércoles, les pedía a quien presentaba trabajo que no leyeran, ¿sí? Que no leyeran, porque él no leía. Entonces le decía, bueno, hable y desarrolle lo que usted va a decir hablando. No era fácil estar con Freud, ¿no? Este, porque, bueno, Freud tiene una capacidad también extraordinaria, ¿no? Y escribía muy bien en ese punto, entonces el cómo él va llevando el texto es muy importante, ¿sí? Cómo va.
introduciendo el texto, cómo va argumentando, cómo hace el contraargumento, cómo cierra el texto. Hay textos que están, uno se da cuenta que están muy, muy, muy bien pensados. Y cuando uno ve el manuscrito, ve cómo puede agregar párrafos. Freud se tomaba, ¿no? Las copias en limpio, por ejemplo, muchas de las copias en limpio está todo ya el texto casi sin correcciones y con papelitos pegados donde Freud agregaba a último momento. Entonces, como ya no podían volver a escribir todo el texto, agarraba un papelito, escribía el párrafo que quería decir, si era una nota al pie o una oración que quería agregar, y la ponía, la pegaba a la altura, ¿sí? Este, donde quería que estuviera. ¿No? Una incrustación. Pero eso ve que uno ahí ya ve que eso es un agregado de último momento, ¿sí? De una corrección de último. Freud hasta último momento corregía. Eh, bueno, eso es en las copias en limpio. Los borradores son otra cosa. Los borradores son como cualquiera escribe un borrador, que entonces uno va llevando ese trabajo. Bueno, y les iba contando eso. Después, el último libro que publicamos estábamos trabajando. Yo le propongo a Juan Carlos. ¿Por qué Juan Carlos? Juan Carlos, en ese trabajo que yo les comenté, que había publicado en la Universidad de Buenos Aires, extractos bastante grandes de los primeros textos de Freud, Neuropsicosis de Defensa, el manuscrito K, las nuevas aportaciones a la neuropsicosis de defensa, estaba como una primera versión que ya en ese momento Susana Goldman había hecho, pero no del manuscrito, sino del texto publicado. Le digo, ¿por qué no tomamos ese trabajo y a partir de ese trabajo empezamos? Empezamos a trabajar sobre eso, fuimos a buscar los manuscritos, como el caso Emma y demás, también, y en el medio de ese trabajo nos encontramos que la Biblioteca de Washington había sacado a la luz varias carpetas con notas de trabajo de Freud. Notas de trabajo que van fundamentalmente, hay de una época temprana, hay algunas que son del 1905 por ahí, pero fundamentalmente del 1908-10 al 15, fundamentalmente, ¿sí? Primera época de la metapsicología, escritos técnicos, escritos sobre eh, eh, la vida amorosa de los sexos y demás. Y dijimos, bueno, paremos el trabajo, vamos a ver ese material. Vimos ese material, que son todas notas que están pegadas en- son párrafos que están en pedazos, todas agregadas en una hoja, son varias carpetas. Y dijimos, vamos a hacer, esto no está en ningún idioma publicado. Dijimos, vamos con esto. Entonces, bueno, ahí nos metimos con ese trabajo, a dilucidar eso, que aparte algunas están cortadas como con la mano, ¿sí? Y están puestas todas en una hoja. Nos pusimos con ese trabajo y eso fue hermoso porque nos encontramos también, son como todas ideas y lucubraciones de Freud que después muchas están en los textos y otras no, desde viñetas clínicas pequeñas hasta ideas que después se publican en los trabajos. Entonces también fue el trabajo no solo que estaban escritas obviamente en su letra cursiva, la transcripción, algunas estaban ya transcriptas, también en la Biblioteca de Washington en alemán, hacer el trabajo de traducción, pero además ubicar de qué momento eran porque no tenían fecha. Pero uno puede ubicar según el tema que está trabajando en la nota, ¿no? Porque hay algunas que van directamente al texto publicado. Entonces, en esas carpetas, ahí uno puede ubicar más o menos. Entonces, es todo el trabajo que tiene todos los libros, que también que es lo que le queremos brindar al lector, que es todo, cada capítulo, cada cosa tiene sus comentarios, ¿sí? Entonces, comentarios que son comentarios de traducción, cuando ahí estamos hablando recién de los intraducibles, acá con el colega. Cuando están los intraducibles, cuando hay una marca de Freud, cuando encontramos que eso, bueno, ese tema Freud lo trabaja en tal y tal y tal otro lugar, que darle al lector la posibilidad que vaya a buscarlo a ese lugar. Completar un poco más eso que está en la edición de Strachey, ¿sí? Que está bien, con algunas notas, pero con mucho más material, ¿sí? Incluso referencias a textos de sus discípulos, que Freud hace muchas en su obra, y por lo menos extraer los párrafos y publicarlos también lo posible en forma bilingüe, para que el lector tenga ese material y la referencia, que entonces que el lector ya pueda ir y decir, bueno, listo, ahora voy a buscar yo eso, ¿no? Pero Este, esa parte que tocas es interesante porque también es un guiño para el lector. Todos los textos tienen a su vez un apartado, todos, desde el primero hasta el último,
donde también hay textos de, vamos, no solo de Juan Carlos Cosentino, tuyos, sino de otras personas que han estado trabajando en ese grupo de traducción, que abordan el tema y que igual pueden haber sido publicados, sobre todo en revistas electrónicas, pero que en realidad sí se ha puesto a trabajar con ese material nuevo. Digo, eso pensando también que de alguna otra manera orienta o brinda referencias como al lector. Pero me quedo pensando en una pregunta como de inicio que no estoy seguro. Vamos, como que la estamos dando por sentado. ¿Ha sido difícil el asunto de establecer el trabajo? Lo pienso en términos más legales. O sea, ha Los habido... legales no hay Ah, problemas no hay porque problema, la obra ¿verdad? de Freud está abierta. Está Cualquiera abierta. que se quiere Sí. poner a traducir, ojalá que haya más traducciones. Digo, Ajá. nosotros no venimos a decir las traducciones que hay son malas, nosotros venimos acá a revelarlas. No, 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 no. Nosotros en castellano, hay un texto que yo escribí para la Revista Europea de Psicoanálisis, por imitación de Néstor Brownstein cuando vivía, que está publicado, se llama Freud en castellano, y ahí cuento con más detalle estas cuestiones. Nosotros en castellano tenemos la suerte de tener dos excelentes traducciones. En otros idiomas nunca fueron del inicio tan buenas. Y son muy buenas las dos Ujú, sí. traducciones. Las dos tienen errores, pero en líneas generales son realmente buenas y los traductores, fundamentalmente Ballesteros y Echeverry, son muy buenos traductores. Entonces nosotros, el habla castellana tuvo la suerte de contar que habrá sido la primera que tuvo una obra Una completa de traducción Freud completa. y excelentes traducciones. ¿Mm? Si quieren hablar un poquito de eso Sí. después, pero En alguna con ocasión problemas de derechos no, porque la obra de Freud está está abierta ya a esta abierta. altura, En se alguna puede. ocasión hace años, en la primera actividad que Para aquí, tuviste. disculpame una Sí, cosita sí. que no quiero perderme esto. Entonces nosotros que vos proponés, aparte no, es imposible traducir todo, no es imposible, lo hacemos a pulmón esto. Y nos lleva mucho tiempo, o sea, Ujú, cada libro nos lleva años, sí, ¿sí? Entonces, la idea es que el lector tenga, yo siempre lo digo, vos sos testigo que sí. lo digo, eh, leemos, ¿qué vamos a leer? Yo y yo, bueno, ¿no? Tenemos la posibilidad de varias traducciones. Sí, con mi grupo de Los lectura. grupos de lectura. Si hay uno que tiene, yo voy a leer esta, le digo, pero el que tenga Amor tu Amor, el que tenga Ballesteros, Ballesteros, genial, leemos los tres, Sí, ¿sí? Y comparemos, pero comparemos y que las tres nos hagan pensar cosas. Esa es la idea. ¿Sí? Y si un día hay otra traducción más, bienvenido. genial. ¿Sí? En ese Claro. sentido. Lo que recordar era que en alguna ocasión hace años, pues ahí sí igual, también una charla que tuvimos, en este caso contigo acompañándonos virtualmente en el Centro de Atención y Formación Ah, sí, sí. Psicoanalítica, un buen amigo de allá de Culiacán, que él es poeta y es traductor, hizo referencia a algo que me pareció interesante, pero más interesante la forma en la que lo abordaste. Él hacía referencia a Pablo Neruda, que Neruda era alguien muy abierto a las traducciones. No importa cómo sean, si son buenas, vamos, no se metía en esos dilemas, porque la idea de Neruda era, en el fondo, esencialmente, una traducción va a transmitir de aquello de lo que se trata la obra. Y recuerdo que lo que tú dijiste es, creo que Freud tenía más o menos una idea muy similar, porque era muy abierto al asunto de las traducciones. Y era lo que decía Borges. Ujú, exacto. Borges decía, Borges mis decía lo mismo. traducciones me mejoran, Sí. ¿no? Que hay que mejorar a Me hacen veces, sonar ¿no? mejor, llegó a decir en algún fragmento de... Pero lo de- decía a propósito. sí, de los... Él sabía que ahí había algo que, bien hecho, era un proceso de riqueza. Pero Pero también está en la idea general de Borges, que era en ese sentido que no había una posesión del texto como tal. Cuando siempre hacía referencia de, no sé si la idea la leí no sé, podría ser Joyce, no sé si, o sea, siempre jugaba con la idea de que tal vez lo que estoy diciendo no es mío, es de alguien más, y en una de esas posiblemente lo estoy mejorando como si alguien me cita, me mejora o me traduce. una vez le preguntaron, es la misma lógica que tienen los grandes genios. Una vez Ujú. a Charlie García, ¿lo Mm, conocen a sí. Charlie? Se le acerca una cantante, le dice, ¿qué tal? Me llamo bla, 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 yo hago música, le dice a Charlie García. Y Charlie García la mira y le dice, la música ya está hecha. Ujú. Esta es la idea. Sí. Es la misma la idea que tiene Borges. Ujú. Y Freud en ese caso, es muy importante eso, porque uno ve las primeras traducciones de los textos de Freud y cómo Freud, las cartas, se interesaba mucho, pero Freud se interesaba en que los textos fueran traducidos, pero no, en mi opinión, uno puede ver que no se interesaba tanto en el producto final.
como uno hubiera supuesto, perdón. No se interesaba tanto. Sí, se fijaba algunas cosas, pero Freud, que además había en sus inicios traducido textos, ¿sí? Los de Charcot, por ejemplo, así que el problema de traducción no era para nada ajeno, estaba mucho más interesado en que el texto se tradujera. De hecho, él decía, cuando ustedes traduzcan la interpretación de los sueños en otros idiomas, agréguenle ejemplos de otros idiomas, no los míos. Él lo decía, nunca se hizo, pero él lo está en las cartas, Freud lo dice. Este, mm, en mi opinión, no se interesaba tanto por el producto final, ¿sí? Porque lo que le interesaba es eso, que el texto, la confianza en lo que en su obra era tal, creo yo, que decía, bueno, que llegue. Después se ve. Si hay algún error, después se ve, ¿sí? Lo importante va a pasar, ¿no? Este, y además tenemos que pensar algo, porque decimos Freud ya hace 100 años. 100 años no es nada. ¿No? Si todavía se están haciendo traducciones de los griegos, imagínense, 100 años no es nada, ¿no? Y yo creo que nuestro trabajo es parte de que 100 años después es momento de revisar estas cosas y tal vez dentro de 200 años se vuelvan a revisar. Es parte de lo que en algún momento iba a ocurrir. ¿Mm? Hablábamos recién, en otros idiomas, bueno, hubo una nueva traducción francesa hace unos años, en portugués, en Brasil se están haciendo nuevas traducciones, se hizo la revisión de la traducción al inglés, ahora que hizo Holmes, ¿no? La Standard Edition con agregados, no la pude revisar todavía, pero es un momento que está ocurriendo eso en la historia del psicoanálisis y bienvenido sea, ¿eh? Bienvenido sea. Oye, yo tengo dos preguntas. Bueno, muchas, pero Pero dos. conversemos igual, más que preguntas, conversemos, porque Bueno, la idea es esa, porque, digamos, bueno, un comentario, por ejemplo, en uno de los libros de Pontalí, un libro muy lindo que se llama El amor a los comienzos, que es autobiográfico. Es un texto muy lindo. Y bueno, él toda su vida vivió además como editor, se dedicó al trabajo editorial, ¿no? Y él decía que el premio que le dieron a Freud por su escritura, el ¿sí? Goethe. El Goethe, sí, y se lo dieron por otras razones, no porque fuera buen escritor, porque Freud no era buen escritor, de opinión de Pontalí, ¿no? Este, que además uno lee, o sea, realmente leer a Freud es muy lindo porque lo puedes leer literariamente, ¿no? Lo puedes leer científicamente, puede ser una lectura clínica, por ejemplo. Entonces, bueno, creo que un buen escritor te permite eso. Es interesante la opinión de Pontal, es durísimo en el comentario. Yo eh, no sé si opinar. Bueno, esa es la opinión de Pontal. Pero no sé si opinar. Yo realmente me parece que si hay algo que uno puede estar en desacuerdo con todo lo que dice Freud, con todo. Cada uno tiene derecho a lo que sea. Pero el decir que es un mal escritor, Freud, la construcción que tiene de texto Freud, cómo desarrolla las ideas, cómo desarrolla todo el texto. Hay textos que son realmente para aplaudir cómo los desarrolla. Yo quisiera tener el 10% de la capacidad que tiene ese hombre para desarrollar un texto. Yo no he leído ningún texto de Pontalís tan bien desarrollado como para Bueno, el escritor. Pero además él desinvita a los psicoanalistas a escribir, los desinvita. A ver, los psicoanalistas no tienen que escribir libros, dedíquense a la clínica, ¿no? Bueno, Es súper este, yoico este hombre, el resultado. poco, poco. Oye, y No, pero en serio, no estoy para nada de acuerdo. La verdad que los textos de Freud realmente, a mí a veces me maravillan de cómo están escritos. Cuando uno encuentra, y más cuando porque hay que recordar además traducción. Creo que en ese punto es un gran logro de Ballesteros, ¿sí? De entender cómo escribía Freud. Y en ese punto Ballesteros es mucho mejor traductor que Chever. Porque entiende el estilo coloquial y literario de Freud. Entonces, cuando ve cómo Freud incluso va trabajando los párrafos, ¿sí? Freud
Yo invito a alguien que me encuentre 5 párrafos donde Freud en 2 renglones repita palabras. Mm. Imposible. Te cambia el término, porque encima el alemán tiene esa posibilidad de a veces utilizar para una misma palabra el término alemán o el término latino. Y el tipo porque tiene que, tres renglones, pues tiene que repetir la misma palabra y 3 renglones después la otra, no lo va a hacer nunca, va a cambiar el texto. Porque tiene una idea estilística importantísima. Por eso yo decía, este texto es el que peor escribe, uno lo ve en el manuscrito, y que lo veas hasta cómo lo escribió. Hay manuscritos de Freud. Hay manuscritos de Freud que vos los ves. Pueden verlos en la biblioteca de Washington, en internet. Que está el manuscrito, ¿sí? Que hay párrafos enteros sin marcas, sin tachaduras. ¿Sí? Hay que tener muy claras las ideas y saber escribirlo bien para escribir de ese modo. ¿Mm? Sin correcciones. Uf. Bueno, tú eres un gran lector de Borges. Bien, por qué lo señalo? Ya Borges, en el momento de su ceguera, él mismo lo comenta en varias entrevistas, eh, trabajaba sus textos mentalmente, vamos a decirlo así. No se escucha. Trabajaba mentalmente sus textos durante mucho, mucho tiempo y después los dictaba. Da la impresión que eso sucede con Freud. Pero de la misma manera también me quedo pensando que tal vez por la época, evidentemente, que le tocó vivir, y en ese sentido, vamos, era un hombre de su época, no podría ser de otra forma. O sea, realmente Freud tiene esa parte, digamos, literaria, pero también algo que a mí personalmente la lectura del trabajo que están haciendo me reveló es ese asunto de, sí, un genio, pero no un genio como inspiracional de ese que le llega un día y se siente, no, vamos, era alguien que sabía trabajar, era alguien que tenía una disciplina, era alguien que sabía de alguna otra, esa parte que la ciencia también le dio, esa rigurosidad, esa disciplina, Freud también la emplea, pero vamos, también a Freud le tocó una época, particularmente de la educación y de la educación básica en Viena, en donde lo estético se trabajaba de manera, vamos, insistentemente. Por Y eso es lo supuesto. que se Y de ve una en su trabajo. cultura, de una riqueza Inmensa, cultural inmensa. inmensa. Pero miren, es mucho más simple el asunto. Yo le diría a Pontalís, don Pontalís, deje la obra de Freud, vaya a sus cartas. Sí, exacto. Vaya a ver sus cartas, que son las cartas que cualquier persona escribe a sus discípulos, amigos, familiares, y dígame si están mal escritas. Yo, vaya a escribir las cartas a las cartas que le escribía a su esposa cuando eran novios. Está mi esposa acá, yo creo que si yo pudiera escribir 10, del 10%, era una maravilla. Pero la construcción de esas cartas, cómo va desarrollando las ideas, es una cosa, el lenguaje que utiliza, las metáforas. Y a propósito de la construcción de las ideas, por ejemplo, un tema que es, bueno, no es un tema, algo que es polémico en Freud, esto que sabemos del proyecto, que además es mi texto favorito. El proyecto de psicología. Sí, lo adoro. Este, em, a mí me parece espléndido cómo está trabajado el proyecto, a pesar de que fue un borrador y se dice, bueno, él lo guardó, nunca más lo sacó y nunca más quiso hablar de él. Me parece que muchas de las ideas que están en el proyecto ya está esbozada prácticamente toda la obra. Y no puede ser que haya habido una ruptura absoluta con ese manuscrito. Es un manuscrito, bueno, puente, es un texto muy complejo porque las ideas que él desarrolla ahí son muy complejas, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué pienses tú. Yo pienso que ahí está la obra. Giri, por ejemplo, en una conferencia que dio acá en México, un analista, psicoanalista acá, muy connotado, y le dijo esto, que él considera, que pensaba de esto, ¿no? Que en el proyecto está contenida la obra de Freud, sí, esbozada, esbozada. Y él dijo, no, para nada, el proyecto Green, además que no era cualquier persona, ¿no? Este, yo pienso que ahí están esbozadas prácticamente todas las ideas. Tengo un pecado de juventud que es haber escrito mi primer libro sobre el proyecto.
No sé, se llama Una lectura del proyecto de psicología para neurólogos que hice con un amigo, colega, hace ya 20 años atrás. No lo volvemos a publicar porque ya no lo voy a publicar porque escribiría otro texto, no escribiría lo mismo a esta altura. Pero nos encargamos de hacer gráficos Mm, para explicando el texto. A mí es un texto que me fascina. Este, yo no diría que está toda la obra de Freud, pero hay cosas importantísimas que uno va a encontrar toda la obra de Freud. Eh, Problemas y desde en el proyecto, desde lo que es la experiencia de satisfacción y la experiencia de dolor, desde el problema del pensamiento, que es un problema poco trabajado en la obra de Freud, obviamente, el problema de lo que él, a esa altura de los textos, que tienen que ver con las neuropsicosis de defensa, el manuscrito K y todo eso, llama esa fuente independiente de desprendimiento de displacer. También la podemos encontrar en el proyecto, el caso Emma. Y algo muy importante que está en el proyecto y no está en ese momento en la obra de Freud, que es el problema del yo. mm, claro. Problema del yo, alguna vez, voy a ver si tengo tiempo, querría escribir sobre eso, que es un tema muy difícil en la obra de Freud, no es tan fácil como se cree. Y el problema del yo que está ahí plasmado en el proyecto, lo que Freud plantea del yo ahí en el proyecto, es algo que va a retomar y que Lacan sabe leer muy bien cuando en el seminario 2, en el seminario 7, va a retomar el proyecto de psicología para neurólogos. Por algo lo toma. Y hace una lectura excelente de ese texto de Freud. Para los que dicen que hay una ruptura entre Freud y Lacan, bueno, o no leyeron a uno o no leyeron a otro. Lacan va a ubicar muy bien ciertas cosas del proyecto, mostrando, ¿sí?, la fuente de los motivos morales. Esto que dice Freud en el proyecto, ¿no? Cuando en la experiencia de dolor dice, aquí tenemos la fuente de los motivos morales, toda su obra va a hablar de eso, Freud, ¿o no? Claro, Toda su obra. claro. Entonces, este, no, decir que eso, ¿no? Ahí. Lo que pasa es que el punto es este, por eso insisto, en mi opinión, en mi lectura, es cuándo dice las cosas, cómo las dice, ¿sí? Freud, ¿por qué guarda eso? Porque no le gustó cómo dijo las cosas a él, ¿sí? No le gustó el decir lo que él estaba pensando de un modo eh, neurológico, ¿sí? Él ahí rompe con. Porque no olvidemos, la gente a veces se olvida esto. Freud hasta casi en 1900 siguió trabajando como neurólogo también. No hay que olvidarse de eso, ¿sí? Era su sustento. Entonces, no era loco pensar que él sus primeras cosas las pensara de ese modo y hiciera ese intento. Y hay una ruptura ahí de él decir, bueno, esto no, esto así no. ¿No? Entonces uno después todas esas ideas las puso con la interpretación de los sueños, en Más allá del principio del placer, en el texto sobre el narcisismo, en Duelo y melancolía con el dolor, en Inhibición, síntoma de angustia con el tema del dolor, ¿no? Pero bueno, pero por eso el cuándo dice Freud las cosas es fundamental. Es una obra que tiene un recorrido, ¿sí? Creo que algo que sí puedo, yo, en mi opinión también, yo siempre hablo por mí, ¿eh? Creo que Lacan, en mi opinión, nos salvó de lo que estaba pasando con cierta lectura post-freudiana de la obra de Freud. Lacan vino a rescatar a Freud. Si no hubiera sido por Lacan, no sé qué hubiera pasado con la obra de Freud. Eso. Ahora, dicho esto, para mí Lacan es el mejor lector de Freud que hubo y difícilmente haya otro, tan bueno como él. Creo que, y esto no tiene la culpa Lacan, después de Lacan hubo una muy fuerte lectura estructuralista de esa primera época de Lacan, que implicó una lectura, un acercamiento a volver a la obra de Freud, en donde se planteó una lectura estructural de Freud, en donde, y uno ve los efectos de eso, ¿sí? Donde el proyecto se lee del mismo modo que se lee Más allá del principio del placer, o, no sé, Malestar a la cultura, o no. Entonces no podemos olvidar la cuestión temporal. Porque además Freud, eh,
desarrolla, tiene toda una idea de lo que es la temporalidad. ¿Sí? Hay que pensar, esto lo hablamos también, ¿no? El problema de lo que es la temporalidad en la obra de Freud, como él piensa la clínica, del lado mucho más temporal que espacial, mucho más por el lado del tiempo que del espacio. ¿Sí? Entonces, creo que ahí hubo toda una época de una lectura de Freud que siempre que fue muy buena, pero que tuvo esa pata ahí coja de olvidar que también existe el tiempo lineal, ¿sí? Y que no es lo mismo un texto de 1895, y eso a veces encima se lleva al extremo por el otro lado. Es decir, Freud 1900 ya fue superado, ahora hay que leer el ultimísimo Lacan, Seminario 23. Yo encuentro gente que recién empieza la facultad y está leyendo el Seminario 23, que no está mal, pero hay que leer el Seminario 1 también, ¿no? Porque hay grandes ideas de Lacan, como de Freud, que no las van a cambiar, y otras que sí. Entonces hay que seguir el desarrollo de una investigación. Lacan lo dice muy bien cuando habla de Freud y los posfreudianos. Dice, los posfreudianos dejaron a Freud en el museo, dejaron, ¿sí? Lo que Freud había como un arqueólogo encontrado ahí en la tierra excavando, fueron y lo llevaron al museo, y no siguieron excavando. Hay que seguir excavando donde dejó Freud la excavación, ¿no? Bueno. Buenas noches. Muchas gracias, Leonel. Carlos Gómez Camarena. Eh, Quería hacer una intervención porque en unos minutos tengo que partir, pero me parece súper interesante lo que has planteado y, por supuesto, varios de los libros que has publicado. Y lo que me parece súper interesante es cómo hay una movilización del texto definitivo, ¿no? O sea, el adversario sería el texto definitivo, la búsqueda por las frases finales sin el proceso y sin el contexto. Tú evocas la figura del arqueólogo, pero no solamente eso, sino la tachadura, la borradura, el proceso, ¿no? Había otro comentario también que me parece interesante para poder plantear, que es la idea de Bergson, ¿no? De todo está jugado en las primeras obras de cualquier filósofo, ¿no? Lo de que sea del proyecto de psicología para neurólogo, o esta idea de que toda la filosofía son pies de páginas a la obra de Platón. No estoy de acuerdo para nada con ninguna de las dos. Lo que me parece interesante es la movilización que se hace y a ver si estás de acuerdo con algunas de las formulaciones o de los problemas que planteo. Que tú, a partir de esta investigación, hay una especie de política de lectura que tú trabajas con la gente con la que trabajas, que es qué dice Freud, cómo lo dice, qué metáforas utiliza, cuándo lo dice, a quién se lo está diciendo. Eh, y después de eso, uno va tratando de responder algunas preguntas sobre Freud, ¿no? Que además es el quehacer de un analista, ¿no? Como método incluso. Uno escucha a los analizantes y no se trata de tener una cuestión definitiva. Pero también hay otros lugares bien interesantes, que es el choque y el conflicto entre varias versiones como algo importante, como algo productivo. Es decir, cuando tú dices, abramos tres versiones y a partir del conflicto y del choque, que no es cualquier punto epistemológico, se produce algo interesante. Esto lo abono yo, que es la localización de los intraducibles, ¿no? O sea, cómo cuando uno lanza frente al muro del lenguaje en otro idioma, desnaturaliza su propia lengua. También súper interesante el problema del paso de lo activo a lo pasivo o al revés. Cuando hablas citas a Charly García, la música ya está hecha y no soy yo quien hace la música. Soy hablado por el lenguaje y no soy yo quien habla al lenguaje, lo cual es un tema fascinante incluso con consecuencias psíquicas. Eh, y aquí hay un punto que me parece interesante también para poder plantear, porque hay toda una discusión, me parece, en torno a varias tensiones que que son tensiones dialécticas que no sé si se resuelven. Una es un proceso sin punto final, ¿no? Un proceso de traducción sin punto final. Una de las formulaciones de la neurosis es la indeterminación, ¿no? Y eso es un problema. Y el fin de la traducción o el fin de lo que se dice, que es una tensión interna que nos llevará al problema del análisis terminable o interminable, diría yo. Pero hay otra tensión también muy interesante, que es entre metáfora y poesía, por un lado, toda esta parte, el lenguaje es literatura, tiene una cosa que no se puede desechar de su propio contexto, ¿no?
y el concepto sin lengua, la universalidad de la matesis universalis, el matema en Lacan, básicamente, y que eso implica toda una política de traducción. ¿Mm? Es decir, que en el fondo lo que planteas a lo largo de lo que estás diciendo aquí, de tu trabajo, es un problema de leer el propio inconsciente, de la formación de los analistas, si es que eso existe como Bildung, y el problema de la transmisión. Y bueno, es lo que quería como comentar para poner sobre la mesa. Te agradezco y ahí te quiero decir algo muy importante de lo que decís, que estoy totalmente de acuerdo. Quiero aclarar algo para toda la gente que está escuchando, los que están acá. Este trabajo es de Juan Carlos Cosentino y yo solo lo ayudo lo mejor posible. Yo cada vez que publicamos un libro le agradezco a él la oportunidad que me ha dado y que me sigue dando y que en definitiva yo no dejo de seguir aprendiendo siempre de él y todo lo que él me enseña de todo este trabajo. Este es un trabajo de él y yo lo ayudo, ¿sí? Esto yo quiero aclararlo siempre porque sin él esto no hubiera sido jamás posible. Bien, él lo dice lo escribe muy bien, dice, ¿no? Queremos llamar la atención sobre una particularidad de este manuscrito de Freud, habla de yo y el ello, la de ser una transcripción casi directa de sus formulaciones en un estado naciente, cuando todavía no está presente el tiempo de hacerse comprender en el contexto de su obra. Así, el borrador lleva la marca de pensamientos urgidos por lo real del psicoanálisis, que se presentan de un modo conciso, tajante, escarpado, apocalíptico. ¿Eh? Y de esto se trata. Y está muy bien lo de las tensiones que decías. Y yo creo que la última que nombraste es una que atravesó la historia del psicoanálisis en castellano y que tiene que ver con las traducciones. Cuando Echeverry se propone hacer la traducción, porque hay que, insisto, son dos buenas traducciones, excelentes traducciones, ninguno de los dos era psicoanalista. No tenemos que olvidar eso. Eh, Echeverry, él lo dice, es muy poca gente lee ese último tomito de la obra en castellano, de los tomitos verdes, que es sobre la traducción. Es muy importante, porque ahí él dice, y está muy bien, digo, que lo haya hecho, la verdad que me parece admirable. Él dice, ahí se dedica a escribir cómo él tradujo, ¿sí? Entonces, la verdad que hay que sacar su sombrero porque él plantea ahí sus cuestiones. En muchas yo no estoy de acuerdo, pero por cuestiones, lo que estoy de acuerdo es cómo él lee a Freud, ¿sí? Pero eso ya es una cuestión de cada uno puede estar de acuerdo o no, digamos, es mi opinión. Pero la verdad que nadie lee, o sea, muy poca gente lee ese tomito y es muy importante. Porque él lo que hace es querer decir, hablando de esto, de esta tensión entre la metáfora o poesía y lo que diría yo, la tensión es con la ciencia entre comillas, que Echeverry quiere decir, no, llevemos esto al discurso científico como lo quiso hacer Strachey, de algún modo, llevemos, ¿sí?, a la literalidad que necesita el discurso científico. ¿Sí? Y él lo explica y él se encarga de que la verdad que me parece muy eso respecto de cómo él quiere argumentar eso. Y entramos en el problema, como Borges lo trató muy bien, del problema de la literalidad, ¿sí? De esa ilusión de cientificidad que le quiere él dar a su traducción. Y ahí empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque nosotros somos testigos todo el tiempo cuando hacemos este trabajo con las traductoras, ¿sí? Las traductoras hacen el trabajo, después nosotros, el proceso del trabajo nuestro, no sé si lo expliqué bien, es una vez que está, se hace las traductoras hacen el primer trabajo de traducción y después las reuniones con ellas para ya trabajar nosotros desde el psicoanálisis, la traducción, hasta encontrar el resultado final. Y muchas veces nos encontramos con ese momento, cuando Freud está diciendo esto, la traductora dice, bueno, acá este párrafo tenemos un problemita grande, porque es muy difícil por tal y tal motivo, bla, bla, bla. Entonces, obviamente, nosotros vamos a revisar las traducciones al castellano y la de en francés, en todos los idiomas latinos, en portugués, en francés, en italiano. A ver qué dijeron los otros traductores, cómo se las ingeniaron con ese problema. Y muchas veces el problema de Echeverry es que con su afán de literalidad pierde ideas, pierde matices. Ese punto, Ballesteros, no Rosenthal, Ballesteros es extraordinario. Porque Ballesteros es un muy buen traductor que no duda ante el imposible. La traducción es decir, esto es imposible, no importa. Acá vamos a decir del mejor modo posible, utilizando el idioma castellano del mejor modo, para transmitir esta idea de Freud, sin decir la misma palabra de Freud. Porque no se puede, porque no las tengo.
pero ese es mi trabajo, es decir, tengo que captar la idea de Freud y en el mejor modo posible, porque es un escritor extraordinario, Ballesteros, decir lo que está diciendo Freud. ¿Sí? ¿Qué hace Echeverry? Hay una política de traducción, y esto es otra cosa que un día hay que discutir. Hay una política en donde en ese tomito dice a Ballesteros le sobra gracia y le falta rigor. Lo dice en ese. Es sumamente injusto. El problema de la traducir el TRIV por instinto, que utiliza Ballesteros, sí trajo muchos problemas. Está claro eso. ¿Sí? Uno puede ver en un montón de, cuando todavía no estaba la traducción de Echeverry, un montón de traducciones que se hacían al castellano, que se hacían, o de textos que hablaban de la obra de Freud, hablando de instinto, porque la traducción que llegaba del castellano era de Ballester, que hablaba de instinto, o se tomaba la traducción del inglés que hablaba de instinto. ¿Sí? Entonces, uno ve todos esos primeros textos de los años 40 al 60 o 70 hablando de instinto. ¿Pero es por qué? Pero porque estaban en la traducción. ¿Sí? Uno ya no encuentra más eso ahora. Entonces, Echeverry dice eso y después dice, pero sí le debemos a Ludovico Rosenthal, que realmente, ustedes saben que a partir de 1930 los textos ya no traduce más Ballesteros, los textos, estas otras traducciones son de Ludovico Rosenthal. Entonces él reivindica la figura de traductor de Ludovico Rosenthal, Echeverry. ¿Quién es el autor del mayor malentendido de la historia del psicoanálisis en castellano? Ludovico Rosenthal. Es el que transcribió esa famosa carta de Freud que dice, ya no creo en mis histéricas. Si mis histéricas me mienten. ¿Sí? Todavía en las redes sociales al día de hoy sigo escuchando gente que desde el feminismo dice, y Freud que no les creía a las chicas porque era... Eso, esa atrocidad la cometió Ludovico Rosenthal. Freud nunca dijo eso. Y hay gente que agarra y dice, mira lo que dijo Freud. Este Freud machista. ¿Sí? No se da cuenta que está leyendo una traducción, no sabe si esa traducción está bien hecha. ¿Mm? Entonces, y que empieza a teorizar sobre cómo Freud era machista porque dijo esto de las histéricas, y entonces el psicoanálisis, y entonces pone un delirio. Pero si es que Freud no dijo eso. Sí. Si se cuidó el sentido o no. Bueno, sí, exacto. Entonces, hay que ir al texto original, hay que ir al manuscrito, y ahí empezar a criticar. Hay muchas cosas que se le pueden criticar a Freud. Hay un montón de cosas que se le pueden criticar a Freud, ¿sí? Porque tampoco le podemos pedir todo. No era Dios, sino queremos que Freud era Dios, todo lo que dijo está bien, estoy todo de acuerdo. No, porque eso tal vez es una lectura religiosa que no tiene sentido. Entonces hay que criticar, pero primero hay que leerlo, y después lo criticamos. Hola. Sí, está dando como... Ah, ok. Ya, a ver, es conmigo la cosa. Mira, gracias Leonel por tu plática. Quiero pues, corroborar un poco este tema y platicar un poco o pues el tema este de las traducciones. Mi lengua materna es el portugués, soy brasileña, entonces ¿verdad? O sea, amo mi idioma. El español es no castellano, yo hablo español mexicano, ¿no? Porque pues tengo un jato, bueno, viviendo entre Brasil y México. Y mi primero Freud, sin duda, es un Freud portugués de la Imago, ¿no? Que no es la mejor traducción. Hoy ya tenemos otras traducciones directo del alemán, ¿no? Porque la de Imago vino del inglés. Y bueno, pero también tengo la oportunidad, ya tengo preferido leer, ¿no? Cuando siempre pues retomo leer Freud en español, porque son dos Freud para mí, ¿no? Entonces también creo que eso porque por ejemplo, el Freud en portugués de Imago, que es distinto, sin duda, por ejemplo, ahora ya tenemos en Compañía de las Letras
y la otra compañía de Freud también, haciendo traducciones, ¿no? Hay, probablemente quizá conozca a un germanista, o sea, que también Hans y que están trabajando con las traducciones. ¿Mande? Perdón, pero Sí, 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 traducciones me que están. imagino. De hecho, en este verano le estaba contando que me traje uno de los últimos de los libros de las últimas traducciones, porque no llegan lamentablemente no llegan a Buenos Aires, pero entonces cuando fui a Brasil me traje un par de tomitos en portugués. Sí, sí, bueno, es que también no somos el único país en todo el continente ahí que, pues, el que estamos con el portugués, pero bueno, es interesante porque fíjate, leo a Mogorto, ¿no? En español y es un Freud mucho más poético para mí, o sea, es fluido, por ejemplo, el Freud portugués y mago. Es un Freud que para mí siempre fue más, vamos a poner así entre comillas, eh, pues más duro, más científico, supuestamente más académico, quizá también por la época que lo leí, ¿no? Pero hoy trabajo en los grupos de trabajo, de estudio que tenemos, pues eso que dices creo que es muy interesante, porque por ejemplo, cuando estamos trabajando, bueno, por ejemplo, tengo un grupo que trabajamos Lacan. Entonces leemos acá en portugués, en español y francés, porque es un grupo de personas pues, que leen en estos idiomas, ¿no? Entonces, eso como la traducción no es la verdad, pero se atenta, ¿no? Porque ¿qué es la verdad? La verdad para el psicoanálisis, ¿no? Pero claro, intenta quizá ser el más fidedigno al autor, pero también da a su versión, porque ni modo, porque hay palabras, por ejemplo, que no se pueden decir en un idioma y en otro sí, ¿no? Hay la famosa palabra saudades en portugués, que pues no hay traducción y cosas de eso, ¿no? Entonces, nada más para corroborar y comentar. Ahora, una otra cosa que quería te preguntar, porque vi que tú platicas, pues tú ubicas la cuestión, ¿no? Cronológica, por ejemplo, de los textos de Freud, ¿no? Que por supuesto que el proyecto y más allá del, ¿no? O sea, hubo todo un desarrollo del pensamiento de Freud, de su clínica, ¿no? De su investigación. em, porque eso a veces, por ejemplo, eso quizás no dicen tanto de Freud, pero lo dicen como acabas de decir, ¿no? Ah, porque Freud machista y la chingada y no sé qué cosa, ¿no? No, la chingada es mexicano, completamente mexicano. O de Lacan, por ejemplo, que el último Lacan, el Lacan topológico, ya, o sea, ya desechamos el Lacan del significante, ¿no? De la teorización del significante, ¿no? Porque, o sea, pero se vale, o sea, sigue vigente. Lo que Freud también habló sobre, bueno, la afasia o entonces, ¿no? Porque yo pienso que también, claro, se puede leer de forma y claro que llevarse en cuenta la cuestión cronológica, pero en la clínica mismo de uno, ¿no? O como uno va haciendo su investigación, no solo clínica, como sus avances de estudio, porque nosotros estamos siempre, ¿no? Pues volviendo a los textos, estudiando y tomando de nuevo los conceptos. Y ¿cómo ves eso también de hacer un recorte, no solo temporal? Sí, se me explicó, no sé si me explicó. Pero por eso sí, por eso pues empiezo por lo último. Uno puede empezar a leer por donde quiera y por donde necesite, por donde desee fundamentalmente, ¿sí? Pero por eso yo siempre trato de decir, pero bueno, pero de donde no empiece, uno tiene que hacer esas preguntas al texto, para no olvidar que Freud no dijo un día 1920 tal cosa porque sí, que eso es un proceso de investigación de Freud. Entonces hay que ver qué dijo antes para entender lo que está diciendo ahora y lo que va a decir después.
Pero uno puede empezar por donde quiera, ¿no? Por supuesto, porque si no sería, yo creo que hasta ridículo empezar por el primer texto, el segundo, no tiene sentido. Lo que uno no puede hacer es olvidar que existe una cronología. No, pero es por ¿no? Por el deseo. Pero te quería comentar algo respecto al idioma, me parece hermoso. Te envidio la posibilidad de tener de esa posibilidad de manejar los dos idiomas como para leer entonces las dos traducciones del portugués y al español. Es fantástico eso. Ahí tenés, nosotros cuando dejamos el título en alemán, yo lo hablé mucho con Juan Carlos Cosentino, porque dijimos, bueno, esto es un intraducible. ¿Sí? Y en portugués, en italiano, en francés, que cada uno tiene su modo de traducir esto. De hecho, en las nuevas traducciones al portugués se ha traducido de maneras hasta muy Sí, familiar, infamiliar, incómodo. incómodo. Sí, estoy enterado. Y es muy Y, y es muy interesante, ¿no? Porque y- abre las posibilidades de discusión, claro, de debate del concepto, de es una decisión, dejar con la clínica. es una decisión editorial, además. Nosotros tomamos la decisión, yo le dije a Juan Carlos, mire. Nosotros, en castellano nos la pasamos introduciendo lo que se llama en la teoría de la traducción préstamos. ¿Sí? ¿Cuántas palabras en inglés usa una persona en habla castellana de cualquier lugar de Latinoamérica por día en inglés? Un montón. ¿Y por qué no en alemán? Porque cuando pusimos, ay, ¿por qué en alemán? ¿Por qué? ¿Por qué no en nuestro idioma? ¿Qué me estás diciendo? Si cuando terminé de hablar me decís ok. Entonces, ¿por qué no vas a palabra una palabra? ¿Por qué? Y además, cuando yo ya tengo dos traducciones al castellano, una que dice lo siniestro y otra que me habla de lo ominoso, yo acá escribo un por qué no estoy de acuerdo, ¿sí? Con esas dos traducciones. Entiendo la dificultad porque son intraducibles. ¿Por qué voy a repetir o voy a inventar un neologismo si tengo una palabra hermosa que es un Heimlich? Que Freud se encarga, digo, porque esto no es por un capricho mío, Freud se encarga de explicar en el primer capítulo del texto el problema de esa palabra. ¿Sí? Entonces, dejemos esa palabra y traigámosla para nuestro idioma. Años atrás fui a Costa Rica, donde me invitaron a partir del libro a hacer era todo un gran coloquio sobre el problema del Unheimlich. Entonces estaba la cuestión, no, y uno decía un Heimlich, otro decía un Heimlich, otro decía, y no, y hay que decirlo bien. No. Si cuando vos traes los préstamos del inglés, es la transformación del idioma. ¿Sí? Una vez que lo estás introduciendo, lo empezás a castellanizar. Nombrarlo como quieras. Si no estamos acá haciendo un debate germanístico, no, tráelo al castellano. Nombrarlo como quieras, incorporarlo, ¿sí? Y así va a ser el modo de nombrar este fenómeno que Freud se encarga del mejor modo posible. Porque si lo siniestro, sí, yo creo que el siniestro es mucho mejor que ominoso, pero ninguno de los dos van al punto de Freud, ¿sí? Los dos tienen su problema. Entonces, ¿cuál es el problema de traer una palabra del alemán y incorporarla a nuestro idioma o a nuestro dialecto psi, digamos, por lo menos, y nombrarlo? Pero tendría que, entonces, tendríamos que acostumbrarnos en una costumbre, integrar el término original. Exacto. Integrar el extranjero, la Pero, extranjería, pero, al no- Heilish, pero ¿no? los idiomas se construyen así. Todo el Sí, tiempo así es, estamos incorporando esto. Se llama préstamos, ¿sí? así es. Tomamos y ahí. El otra cuestión es también el uso que hace Freud, los neologismos de Freud, porque hablamos de los neologismos lacanianos, hablamos de los neologismos de Freud. Freud está lleno de neologismos. ¿Sí? La Verdrangung es un neologismo. Porque si, ¿qué es un neologismo? Hay muchas definiciones de neologismo. El neologismo no es solo inventar una palabra. Neologismo es crearle un sentido nuevo. Eso también. Y Freud agarró el idioma más común, el del alemán, ¿sí? Y empezó a crearle sentidos nuevos. Está lleno de neologismos la obra de Freud. Entonces, no alcanza con saber alemán para entender a Freud. ¿Sí? Porque Freud inventa. Hay un texto hermoso, Manu, que es cuando Freud vio la mar. Se los recomiendo.
que habla de la lengua materna de Freud, del alemán, y va contando los matices de cómo Freud trabaja el idioma. Es hermoso, se los Sí, sí, recomiendo. tenemos Cuando Freud vio la mar, cuando vio la mar, ¿sí? Sí, tenemos un libro en portugués de Hans, que es justamente, no sé si conoces, sobre el alemán de Freud, ¿no? Y ahí pues toma, claro, que los principales conceptos Lo freudianos. tengo. Sí, muy bien, ya. Ya ese es lo que dices, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, Así es. estamos sobre la hora. Quizás Muchas gracias. Yo les quiero agradecer, No. Patricia, Ramón, porque... todavía no agradezcas, espera. No, pero no importa, agradezco igual, porque poder conversar esto en un espacio psicoanalítico que a veces es difícil, no es un tema que le interesa a mucha gente. Claro. En serio. No, a veces no son temas que dicen, oh, qué hincha pelota esto con la traducción. Bueno, a mí me gusta. Para mí, ¿saben qué? A veces me dicen, ay, qué obsesivo con esta cosa. Qué obsesivo. Yo me divierto con esto. A mí esto es divertido para mí. Entonces, para mí es... Es un trabajo lindo, además, es un trabajo lindo. No sé si alguna de los colegas que están en la plataforma quisiera comentar algo o preguntar algo. Este es un buen momento, quisiera tomar la palabra. También es un buen momento. Bueno, a lo mejor el momento bueno era cualquiera, ¿verdad? No al final. Pero bueno, a ver, al calor de la charla. ¿Alguien? Bueno, Adelante, Francisco. hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Eh, para Lionel, particularmente, ¿cuál es el método que tú sigues? ¿Cuál es la forma de trabajo que tienen Cosentino y usted para hacer estos trabajos de traducción, válgame? ¿Y cómo es el armado mismo del texto? Nos lleva mucho tiempo, pero eso es un poco lo que estuve contando. Cuando elegimos, primero pensamos porque en realidad es una elección nuestra de qué tenemos ganas, cuál es nuestro deseo, de qué texto queremos trabajar. Nadie nos obliga a hacer un texto, no tenemos obligación. Las ediciones se hacen, las pagamos nosotros, las vendemos, se venden, digamos, nadie nos apura, así que nuestros tiempos, nuestro formato. Se elige el texto. Se trabaja sobre el manuscrito, fundamentalmente, y esto es lo que contaba. Primero la transcripción, que se encarga Susana Goldman. Transcripción, después de la transcripción, el proceso de traducción. El proceso de traducción, que se hace una primera traducción que hacen Susana Goldman y ahora Carolina Previdere, y una vez que está ese primer borrador de la traducción, ahí empezamos a trabajar nosotros con ellas. ¿Sí? Y nos reunimos con ellas y empezamos a trabajar el texto. O sea, primero lo vamos leyendo Juan Carlos y yo, lo comentamos, lo discutimos, ¿eh? Y tenemos las reuniones con ella, entonces donde nosotros ahí le decimos, bueno, mira, este párrafo, acá tenemos esta palabra, esta palabra, esta palabra. Bueno, nosotros queremos que tal cosa y tal cosa y tal cosa, y así vamos trabajando párrafo por párrafo, renglón por renglón. Así vamos construyendo, ahí tenemos una página web donde tenemos el glosario, tenemos un glosario que lo pueden que de descarga gratuita, y lo pueden consultar, de nuestras propuestas con muchos de los términos que utiliza Freud, de cómo traducirlos. Ahí lo vamos construyendo a medida que vamos trabajando los textos. Entonces ahí, digamos, ahora que ya hace muchos años que estamos, las traductoras ya saben también cuáles son los textos, los términos que nosotros ya elegimos, muchos de ellos, y entonces ya hay una primera cuestión que ya está resuelta, y después aparecen esos problemas de traducción que tienen que ver con cuestiones conceptuales y con decisiones imposibles de traducir, no solo de palabras, sino de oraciones, frases de Freud, en donde, bueno, ahí hay que tomar una decisión. Y esa decisión la toman con nosotros. ¿Sí? Ahí nos ponemos todos de acuerdo en lo posible para ver para dónde llevamos eso. Y a veces, entonces, cuando hay una cuestión imposible, tenemos los comentarios para decir, bueno, nota, comentario, es esta palabra
tiene una dificultad de traducción que es esta y esta, que las opciones son, los traductores al castellano la traducen de este modo, ¿sí? Y da una explicación para que el lector vea el problema. Bueno, ahora se hace todo este trabajo y después viene toda la parte de edición, que es otra parte pesadísima, que es trabajar con la diagramadora, porque no, esto tiene imágenes de los manuscritos, tiene comentarios, tiene la numeración de los párrafos. Es algo importante, las ediciones que están en castellano no tienen los párrafos numerados. Nosotros tratamos de numerarlos para que, para facilitar al lector, vieron que uno cuando lee una obra de los Una edición crítica. crítica y de los clásicos son que están numeradas, anotadas y demás. Bueno, nosotros queremos brindar eso, decir, bueno, que se puede decir, en el párrafo 16 de tal texto de Freud dice, para que el lector tenga la facilidad de ese trabajo. Bueno, hay que hacer también la versión implementada. Alemán-castellano tiene que coincidir. Ese problema de diagramación no es nada fácil. Entonces, después viene el proceso de diagramación y después viene todo el proceso de corrección, ¿sí? Donde hay que volver a trabajar todo el texto, ver las últimas correcciones, ver si faltó una palabra quedó mal escrita, si... Ustedes van a ver también que de cada texto lo primero que se van a encontrar es la foto del manuscrito y la transcripción literal de ese manuscrito para mostrarle ese trabajo, ¿sí? En el libro. Todo ese trabajo de edición lleva mucho tiempo, si bien ya lo tenemos bastante aceitado, pero lleva tiempo. Y después revisar todo para que todo lleva. Ese es el proceso que tarda, digamos, cada libro lleva años. Por eso, este libro que estamos haciendo ahora, que calculo que saldrá a fin de año o a principio del año que viene, ya estamos hace no sé cuánto. No podemos anunciarlo todavía, va a ser una linda sorpresa, pero va a salir, ya está terminado, ahora falta la parte queda la parte de la diagramación. Tenemos una diagramadora que trabaja con nosotros, que hace muchos años, que ya sabe nuestro trabajo, entonces ya sabe cómo hacerlo y demás. Bueno, eso. Gracias. Sí, perdón, buenas noches. Muchas gracias a Lionel no puedo prender mi cámara ahora, por este tema muy, muy interesante. Quisiera hacerle una pregunta a él específicamente. ¿Qué opina de las traducciones que se hacen particularmente en psicoanálisis con el uso de la inteligencia artificial? Esto está pues muy de moda en lo actual. ¿Qué opina él? Muchas gracias, Lionel. Muy de época. Sí, ahora, en principio vamos a ir por este lado. Hay muchos diccionarios del castellano-alemán en línea, online, que no son, no son los traductores, ¿sí? De Google o de otros buenos que hay. Digo, diccionarios que son muy buenos, ¿sí? Que ya no están en versión papel, es mucho más fácil consultarlos en línea. Entonces eso, Internet, la verdad que es fantástico, porque uno puede al mismo tiempo consultar 4 o 5 diccionarios, ¿sí? Y encontrar los matices de la palabra en cada diccionario y demás. Eso es muy importante, primera cuestión. Es importante aclararlo. La otra es mucho más rápida, digo, en vez de ir a hablar del diccionario y todo, encontrar esos diccionarios que son realmente buenos. Es más, están en las aplicaciones de celulares muchos, ¿sí? Después están las traducciones está el Google Translator, hay otros, hay otros y buenos también. No son psicoanalistas. Entonces, claramente estos programas que traducen son cada vez mejores. No hay que estar en contra de eso. Ahora, no van a poder hacer nunca una traducción fina porque no van a poder hacer una lectura. ¿Sí? Este, si alguna vez quiere hacer la traducción de la obra de Freud con el Google Translator o con otro programa nuevo que tenga inteligencia artificial, bueno, que lo haga y lo publique y se consultará. Yo creo que no es el punto. ¿Sí? El punto es que haya traducciones y que cada lector decida cuál le parezca mejor.
Yo apuesto a que nosotros podamos darle al lector las herramientas de decir, bueno, mira, tenés el manuscrito, tenés la versión publicada, tenés las tachaduras, tenés los comentarios, tenés las notas al pie, tenés todo esto. Digo, acá con esto tenés un montón para trabajar con esto. Y después con lo demás. Las herramientas es responsabilidad de cada uno, como uno quiere estudiar. Después, cada uno tiene que hacer lo que con su modo de leer y de trabajar, hacerse responsable Pero es que y has puesto el acento en un tema que me parece que es muy delicado. Serio y creo relevante. No creo que el problema sean las traducciones, el problema es la falta de lectura. Porque también eso es un fenómeno del cual no podemos cegarnos, que cada vez se lee menos, incluso en el propio campo. Cada vez uno encuentra una menor proclividad a la lectura, sino más bien el acceder incluso a lo que vendría a ser a las formas propias ahí sí, de las redes sociales. Eso también está afectando el campo. yo creo que, por ejemplo, vamos a imaginar esto. Voy, prendo ChatGPT y digo, ¿qué quiere decir el concepto de pulsión en la obra de Freud? Entonces ChatGPT va a dar seguramente una respuesta que tal vez sea bastante interesante. ¿Por qué? Porque ChatGPT va a trabajar con millones de textos escritos por psicoanalistas sobre la pulsión. Entonces tampoco va a decir tantas pavadas. Lo que no va a tener esa persona, si se queda con eso, es la experiencia que implica leer, estudiar, practicar el psicoanálisis, volver entonces a leer, volver a estudiar, comentarlo con un colega, trabajar en un caso clínico, y ahí analizarse, y ahí entender de otro modo lo que es la pulsión. No como una cuestión, digo, no se trata de una cuestión académica, la pulsión, se trata de otra cosa. Entonces, por más que ChatGPT o un diccionario, ¿sí? Es como, volvamos al punto, ya hablamos de Pontalisi, famoso diccionario de psicoanálisis de Pontalisi y de Laplanche, uno puede decir, ¿no? Siempre tuvo muchas críticas y muchos elogios. Bueno, pero ¿cuál es el problema? Ahora, si vos crees que vas a estudiar psicoanálisis de diccionario, el problema lo tenés vos. Ahora, pero si un día querés consultar algo del diccionario, anda a consultarlo. ¿Cuál es el problema? No hay problema. ¿Sí? Ahora, si el problema lo vas a tener si te quedas con eso. Ese es el problema. ¿No? Fíjate que bueno, la segunda cosa que quería conversar contigo, bueno, no era Pontali se me cruzó, ¿no sabes? En la conversación. Porque él hace un comentario, una crítica directa a la escritura, ¿no? A Freud escritor. Creo que en ese sentido fue que lo traje. Eh, yo pienso, también es personal, que, claro, en Freud, los textos, la clínica está, es constante, está presente, la clínica de Freud. Y creo que eso, por ejemplo, bueno, pues cuando uno lee textos, no es lo mismo leer un texto académico, cuando alguien hace un texto académico sobre psicoanálisis, a cuando es un texto psicoanalítico. La clínica está presente, está atravesado por la clínica y José Pérez decía, por el saber del inconsciente, no sobre el inconsciente, del inconsciente, es decir, de nuestro propio análisis. Creo que ese es como que el punto, es algo muy fino que le da una especificidad sensible, diría yo, particular al texto psicoanalítico, ¿no? Eso es lo que quería comentar. Sí, estoy de acuerdo y no quiero entrar en un tema muy polémico, pero creo que ha ocurrido en los últimos 15 años, hay una proliferación del discurso académico que me resulta que va a traer como efectos indeseados. ¿Sí? Demasiada maestría y doctorado en psicoanálisis. ¿Sí? Demasiada. Y Lacan lo enseñó muy bien, el discurso universitario no es el discurso analítico. Entonces tenemos que ser un poco coherentes también, ¿no?
O sea, yo, mi amor por el psicoanálisis no nació en la Universidad de Buenos Aires, pero la Universidad de Buenos Aires me brindó un empuje y una transmisión de psicoanálisis que para mí fue importantísima, ¿no? Importantísima. Cosentino tuvo la cátedra de psicoanálisis ha transmitido psicoanálisis y así, no estoy en desacuerdo con eso, ni mucho menos. Me parece que es un lugar de transmisión importante. Ahora, me parece que se está transformando en los últimos 15 años en como el primer lugar de formación. Y eso me parece que va a tener unos efectos complicadísimos. Claro. Complicadísimos. Bueno, de eso podríamos platicar una próxima vez. Por más ¿Cómo que polémico no? que sea, pero creo que hay que Yo hablar de esas a cosas, veces ¿no? soy políticamente incorrecto. Pues Hay- está bien. Como yo no estoy en ninguna institución, estoy en una universidad, yo tengo una cátedra en una universidad privada además, ni siquiera pública, y hay cuestiones que transmito del psicoanálisis. O sea, no estoy en desacuerdo con eso, yo mismo lo hago. No es que digo, hago una cosa y digo la otra. No, no, me parece que la universidad es un lugar para transmitir, porque el psicoanálisis necesita ser transmitido, ¿sí? En extensión. Y claro que sí. Pero me parece que hay muchos que se están creyendo que la formación es teniendo especialización, ¿cómo se llama ahora? Doctorado, ¿cómo es la otra? No me acuerdo cómo se llama. Maestría, doctorado. No, yo tengo maestría, doctorado. ¿Qué está diciendo? Claro. Y, Pero se autodenominan psicoanalistas, ¿eh? O sea, yo creo que es un tema que tenemos que hablar. O sea, yo pienso que el psicoanálisis no puede ser políticamente correcto. No puede, porque nunca ha sido políticamente correcto. Freud no era políticamente correcto, nunca, no. ¿no? Entonces, bueno, me encantaría que vinieras y que podamos charlar sobre eso. ¿Cómo no? Sí, ¿no? Pues vamos cerrando. Leonel, muchísimas gracias por aceptar. Ha sido una charla muy interesante, muy linda. Y bienvenido al Círculo Psicoanalítico Mexicano. Que no sea la única vez, que sea la primera de muchas. Yo les agradezco mucho, la verdad que perdonen si a veces me pongo muy apasionado con esta cosa, a mí me encantan y la verdad que o sea, tener oportunidad de compartir y charlar estas cosas a mí me encanta porque uno va escuchando, aprende, se queda pensando y comparte estas cosas. Así que tener la oportunidad yo les agradezco mucho. Para mí Ramón, muchas gracias por hacer posible la invitación. Muchas gracias.